Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? Hoy estamos con un video bastante pedido por muchos suscriptores, ya que les vengo a presentar las mejores texturas plásticas de Minecraft Pi 1.18. Estas texturas las vamos a poder correr con total normalidad en cualquier dispositivo Android, sea gama alta, gama media o gama mierda. Te recomiendo que veas el video entero, ya que te tengo una sorpresita por ahí que estoy seguro que te encantará. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, para iniciar este top tenemos True Colors, la cual es una textura que presenté hace algunos días por acá en el canal, pero había olvidado mencionarle una de sus particularidades. Esta textura fue creada, basada o diseñada para tener un excelente rendimiento, ya que ahora sus ítems serán 32×32 y sus bloques 16×16, facilitando mucho la renderización de estos y agregando un bonus en los FPS de nuestro Minecraft. Lo genial de esta textura es que podrá ser combinada con cualquier shader potente y aún así seguiremos teniendo una genial optimización. Lo malo es que no será compatible con las versiones betas, hará el juego muy inestable y con cierres repentinos. Plastic World es una textura que se me hace bastante familiar a la Papercute, ya que tiene unos apartados demasiado simples y además de todo, una optimización demasiado genial. Sin embargo, no le llega ni a los talones. Esta textura, al igual que la anterior, está totalmente destinada al PvP, ya que ahora el Minecraft se renderizará mucho más rápido y con menos dificultad. Lo que más me gustó de esta textura es su optimización, ya que lo vamos a poder correr hasta en una nevera inteligente sin ningún problema. Lo que no me ha gustado nada es que gran parte de las cosas de la 1.18 aún no se encuentran completamente texturizadas. EasyBlocks es de las texturas más básicas y con menos detalles de este top, ya que esta, al poseer una resolución 16×16 en todos los ítems útiles y herramientas, se hace demasiado básica y sin muchos detalles, pero tranquis, esto no es así. Esta es de las mejores texturizadas de todas las que hay en Minecraft Bedrock, ya que fue creada por un grupo desarrollador de Minecraft Java. Sin embargo, al tratar de sacar tantas actualizaciones tan rápido, se les olvida optimizar, por lo que no tendremos un juego mucho más fluido cuando lo instalemos. Esta se encargará de modificar absolutamente todo lo que tengamos dentro de nuestro juego, desde los bloques hasta las armas, como también los cuadros de pintura, por lo que esta textura está súper recomendada. Soft Bits es también una textura plana, sin muchos detalles e incluso de las más básicas de este top. Además de todo, tiene una optimización demasiado buena. Oye, espera, te hago una pequeña pregunta. ¿Te está gustando el video? Sí, supongo. ¿Eres nuevo por aquí? También supongo que sí. Ahora dime, ¿por qué vergas aún no estás suscrito? Te recomiendo que lo hagas. El King y yo hemos hablado con algunos desarrolladores de shaders chinos y tendremos previews exclusivos para ustedes. Entonces suscríbete. No te arrepentirás. Literalmente, el creador en el post oficial menciona que esta la vamos a poder correr en un dispositivo de hasta 512 megas de RAM con completa tranquilidad. Y literal, la he probado en un JDios y ha tenido un rendimiento bastante bueno. Esta estará completamente actualizada y texturizada para la reciente versión 1.18, por lo que está súper recomendada si es que tienes un gama mierdísima pero quieres algo de calidad. La Papercute Out, bueno, creo que no hay que hacerle demasiada introducción. Es una de las mejores texturas plásticas de todo el Minecraft. Esta en su más reciente actualización acaba de texturizar todo lo relacionado con la 1.18. Además de todo, y como en todas las versiones, el creador le ha dado una optimización demasiado genial, donde tendremos un plus o bonus en los FPS de nuestro juego. También cabe recalcar que se ha complementado con otros shaders tales como los Osbes, por lo que tendremos un rendimiento bastante elevado con este shader instalado. Y por cierto, esta no la recomiendo mucho si eres de las personas que les gusta mucho el PvP, ya que miren esa espadota tan grandota. Block Pixel es otra de las texturas recreadas o remasterizadas por desarrolladores de Minecraft Java. Esta sí no es muy plástica que digamos, ya que posee algunos efectillos 3D en algunos mobs, pero a pesar de eso tiene una optimización bastante brutal. Según el creador, 1 GB de RAM puede ser más que suficiente para poder correr esta textura con total normalidad, aunque recordemos que la RAM no es un factor demasiado importante. Lo negativo o lo que no me ha gustado mucho de esta textura hasta ahora es que la reciente actualización 1.18 no tiene nada texturizado, aunque cuando esta se actualice voy a modificar el link de descarga, entonces por eso digo que hasta ahora.
La Quadral es un paquete de recursos simples que no se nos podía quedar por fuera de este top. Esta textura, como su nombre lo indica, trata de enfocarse en lo cuadrado. Y literal, vamos a encontrar cuadraditos pequeños en todos los bloques del Minecraft. A pesar de eso, tiene una combinación de colores bastante bonita y bastante atractiva, por lo que puede ser utilizada en mundos survival normales, mapas de aventura o diversión, o incluso en algún modo de juego RPG, ya que encajaría a la perfección. Esta tendrá todo lo relacionado con la 1.18 completamente texturizado. La Barebones es definitivamente de las mejores texturas plásticas que hay para el Minecraft Bedrock, ya que esta no trata de modificar ni agregar nuevos estilos o diseños para nuestro juego, sino más bien se basa en el Minecraft Vanilla, y lo mejor de todo es que tendrá una optimización brutal. Lo vamos a poder correr en casi cualquier dispositivo Android, e igualmente todo lo relacionado con la 1.18 está completamente actualizado, por lo que anímate y pruébala, créeme que no te arrepentirás. La OCD es una textura plástica bastante bonita y bastante genial. A pesar de tener un texturizado demasiado básico o sin muchos detalles, no pueden decir que esta textura es fea o no puede ser compatible con sus mundos. Esta también la vamos a poder correr en un dispositivo de hasta 512 MB de RAM. Optimizará nuestro juego, será compatible con una cantidad inmensa de shaders y le dará un aspecto demasiado genial a nuestro juego. Y por cierto, todo lo relacionado con la 1.18 está completamente texturizado. Y en ese primer puesto tendremos la Temellas Texture Pack. Esta es una textura relativamente nueva, por lo que no sabría decirle si es 100% optimizada o si tiene un rendimiento muy superior, ya que mentiría si lo hago, aunque en mi Minecraft muy en lo personal me ha corrido demasiado bien. Algo que sí hay que recalcar es que el creador está teniendo un desarrollo demasiado genial con esta textura, llevando algunos texturizados a otro nivel y haciendo lucir nuestro juego demasiado genial. El enlace de descarga estará desde el folder de Mediafire que él mismo me dio, ya que aún no cuenta con un post oficial en una plataforma de renombre. Entonces ya saben, el link directo es con permiso de él. Y esta textura está recomendadísima. La verdad es que me encantó. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. No olviden de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de los 135.000 antes de que finalice el mes de febrero. E igualmente para que no te pierdas de las mejores texturas y shaders de Minecraft Bedrock, ya que me estoy poniendo en contacto con los mejores desarrolladores de China y me van a estar pasando previews de sus shaders y texturas, por lo que créeme que no te querrás perder de esto. No olvides de seguirme en mi Instagram, allá permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo, y en mi TikTok, donde van a encontrar un contenido completamente diferente y algunos resúmenes de estos videos del canal. Y sin nada más que decir, que tengan un feliz día.